Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe... El tema de hoy se titula En la Iglesia de Jesús ya no hay don de lenguas. Iniciaré el tema leyendo el texto bíblico en el cual me basaré para analizar el por qué en la Iglesia de Jesús ya no existe el don de hablar lenguas. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Uno de los dones repartidos por el Señor a su iglesia y que ayudó en la predicación del Evangelio y su expansión por el don de hablar lenguas o idiomas de otros países. Este don consistía en hablar en otros idiomas sin haberlos estudiado. Fue repartido por el Espíritu Santo a los apóstoles y los que con ellos estaban en el aposento alto en la fiesta de Pentecostés. Esto está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo de 1 hasta el 12. Y se constituyó en la señal para los no creyentes. Esto indicaba que habían recibido el Espíritu Santo. Y así lo leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 14 y el versículo 22, que dice: Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Era algo milagroso ver a alguien predicar el evangelio en otros idiomas a los extranjeros sin jamás haber estudiado dicho idioma. Es decir, que los que recibieron el don de lenguas no habían estudiado ningún otro idioma, sin embargo, la gente los oía predicar en el idioma nativo del cual había nacido el oyente. Este don de lenguas fue una de las promesas de Jesús que hizo a su iglesia, porque en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 17, Jesús dijo: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. De tal manera de que esta promesa ya la había hecho el Señor Jesús. Se debe observar que cuando recibieron el don de lenguas, los que estaban en el aposento alto no actuaron en una forma desordenada, ni tuvieron alteraciones emocionales como llorar, gritar o tirarse al piso, como usualmente se ve hoy en algunos lugares. El don de hablar otros idiomas tuvo su tiempo de acción o se dio en cierto tiempo durante el primer siglo y parte del segundo siglo hasta que el evangelio se expandió por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y ya no fue necesario porque en cada país se podía predicar el evangelio en el idioma oficial de los creyentes que habitaban en los determinados lugares o países. La religión cristiana estuvo de acuerdo en que dicho don no estuvo en acción por muchos siglos, a pesar de que habían algunas manifestaciones en algunos grupos no cristianos, es decir, de otras religiones como los monjes tibetanos, en algunos sectores o grupos del vudú, brujos, curanderos, específicamente en el
área de Haití y así muchos otros grupos que emitían cierto balbuceo y que pudo haberse determinado como que era lenguas. En el año 1780, Juan Wesley introdujo su enseñanza del amor perfecto, lo que según él significaba plena santificación o segunda gracia, refiriéndose con ello a una venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en algún momento después que habían sido bautizados en agua. Es decir, que cuando una persona se bautizaba, tiempo después, no tenía que ser en el mismo instante, pero quizás días, meses, quizás años, podía venir ese don de hablar lenguas del Espíritu Santo. Después de Wesley surgió un predicador de avivamiento llamado Carlos Finney. Él fue el primero en predicar que la experiencia a la que se refería Wesley es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo del cual habla la Biblia. Y varios años después, la enseñanza de Wesley y de Finney es relacionada con el hablar en lenguas. Esto lo hizo Carlos Parham, quien en el año 1900 introdujo a sus alumnos, los motivó a que buscaran el bautismo del Espíritu Santo y con ello el hablar en lengua como evidencia de que tenían el Espíritu Santo. Es interesante, o por lo menos a mí me llama la atención, notar que el don de lenguas enseñado en la Biblia es totalmente diferente al don practicado en las iglesias modernas, y a la luz de la Biblia podemos conocer las grandes diferencias que hay y que reflejan que la manifestación moderna no son obra del Espíritu Santo. Los textos bíblicos que mencionan el don de lenguas nos ayudan a comprender mejor el verdadero don de lenguas y por qué ya no existe en la iglesia de Jesús ese don de lenguas. El siguiente audio es un segmento del don de lenguas de las iglesias modernas. Y como dije anteriormente, si alguien lo puede traducir, será bienvenido. Así que le ruego que ponga atención, lo escucha y luego me dice si usted lo puede traducir. Ando toata la mazoka, oh abando tu limansa. Hema sheki tasto totakata la sokia tu niamanso tu riviraya. Ubuku teniamando le bekemeneya. Amansayo toka mansuiti libiukuti niakataya. No se sabe qué es lo que dice. Según la persona que está hablando en lenguas. Lo curioso es que no tiene necesidad de hablar eso porque está frente a una congregación que habla en su idioma. En este caso es español. Por lo tanto, no es necesario que esté diciendo esos murmullos incoherentes. Analicemos este punto en cuanto a lo que dice la Biblia y estas prácticas, según lo que es el don de lenguas. El don de lenguas, según la Biblia, no eran frases ni palabras enredadas e incoherentes, eran idiomas que se hablaban en diferentes países. El don de lenguas permitía hablar un idioma conocido y notemos que el relato bíblico dice que había gentes de diferentes lugares como Capadocia, Mesopotamia, África, es decir, habían alrededor de entre 15 y 18 diferentes idiomas que hablaban las personas que estaban ahí reunidas, porque eran de diferentes lugares. También se debió de observar que el don de lenguas no eran palabras repetidas como sucede en muchas iglesias modernas donde las personas las aprenden o aprenden algunas frases y son las mismas que repiten todo lo que dicen que hablan lenguas. En la Biblia, cada uno hablaba palabras diferentes en otros idiomas. Es decir, el que hablaba latín decía las palabras en latín, el que hablaba griego en griego, el que hablaba hebreo en hebreo. El don de lengua surgió como una necesidad ante el desafío de predicar el evangelio a las personas de otros países. Pero en lugares donde no hay esa necesidad, el don de lenguas no tendría ninguna función. Porque ¿para qué van a hablar en otros idiomas si la gente que los están oyendo hablan el idioma?
Al leer las escrituras donde el don de lenguas se dio, podemos notar que el don fue dado en sitios estratégicos para la predicación del evangelio. Por ejemplo, en Jerusalén se dio eso porque era la fiesta de Pentecostés y ahí llegó una multitud de personas de diferentes áreas o lugares o países. En Corinto, en Éfeso, en Cesarea, ahí fue necesario que se diera el don de lenguas porque eran puertos y ahí era necesario, porque llegaban personas de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. También notemos que en las Escrituras el Espíritu Santo concede el don de lenguas en el momento menos esperado y cuando Él quiere, y no es el producto de una imposición de manos de ninguna persona, porque hay lugares donde le ponen la mano en la cabeza a las personas y empiezan a hablar esos murmullos, lo cual no dice que pasó eso en las Escrituras, allá en el aposento alto. Los creyentes recibieron el don de lenguas y predicaron el evangelio en otro idioma sin necesidad de estar en un estado emocional como si estuvieran poseídos de otro espíritu. El don de lenguas resolvió un problema lingüístico. El don de lenguas moderno no satisface ninguna deficiencia idiomática, porque ya lo he dicho. En este país están en una congregación hablando en español, pues todo mundo habla español. Si es en inglés, va a ser en inglés. En el don de lenguas moderno, el evangelio a ninguno le es predicado. Notemos que lo que se hablaba eran idiomas y no balbuceos ni palabras extrañas, como lo dice el verso 11, se destaca que los escuchaban hablar en sus idiomas nativos. Voy a leer algunos textos donde el apóstol Pablo, algunos versículos, él especifica y enseña sobre lo del don de lenguas. Y voy a leer en Primera de Corintios, la carta que envió a los Corintios, en el capítulo 14, 9 al 11, 18 al 23 y 27 y 28. Dice así: así también ustedes, si por la lengua no dirán palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen ustedes? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, no se van a entender. Luego en el 18 dice lo siguiente: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo hablaba, por lo menos, hablaba 3 idiomas: hebreo, griego, latín y posiblemente arameo, 4, con el dialecto arameo. Por eso dice, ¿quién de ustedes va a hablar más idiomas que yo? Yo hablo muchos. 19 sigue: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete o traduzca. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El apóstol Pablo habla varios idiomas, como dije anteriormente, y solo hizo uso de ellos cuando fue necesario. También Pablo especifica que es absurdo hablar otro idioma en una congregación que no lo necesita, y que si es necesario, debe haber un traductor, de lo contrario, no debe hablar en otro idioma. El don de lengua que se aplica hoy en las iglesias dista mucho del don de lengua bíblico. Al comparar las experiencias modernas con el don de lenguas bíblico, notamos que difieren mucho del verdadero don en la iglesia de Jesús. Nos podemos dar cuenta que lo que se presenta es la repetición de algunas palabras que muchos de los que han pertenecido a esas iglesias dicen haberlas aprendido
tanto oírlas, las repetían. Los que están dentro todavía de esas iglesias no lo admiten. Un ex miembro, ellos lo admiten sin temor. Recuerdo la historia de un ex brujo que quería salirse de la brujería y le fue recomendado una iglesia donde hablaban en lenguas, y cuando llegó y oyó balbuceo, salió corriendo y dijo que ahí lo que estaban haciendo era invocando, usando palabras que él mismo usaba para invocar los demonios. Por lo tanto, en esos lugares a veces no saben lo que están haciendo y lógicamente lo que están diciendo. Voy a concluir diciendo que después de haber analizado los textos del Nuevo Testamento y hacer comparaciones del don de lenguas en la Iglesia de Jesús al inicio de la obra evangelizadora por todo el mundo y la práctica del don moderno de lenguas en algunas iglesias cristianas, se puede concluir que el supuesto don de lenguas presentado en las iglesias evangélicas y pentecostales, donde se observa un completo desorden, está muy lejos de las características del verdadero don de lenguas, que consistió en predicar el evangelio en otros idiomas que se entendían, no emitiendo sonidos o palabras incoherentes o que no se comprenden o que no tienen significado. Por lo tanto, el don de lenguas moderno que se practica en las iglesias cristianas o en algunas iglesias cristianas, por ahora se ha convertido en una verdadera farsa. El propósito de este tema es compartir mis conocimientos bíblicos y teológicos con las personas que lo escuchen. Por lo tanto, el objetivo no es incomodar a ninguna persona. Gracias por la atención al tema de hoy. Quiero decirte que por fin lo hallé.